párroco de la Basílica de la Purísima y conciliario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y Veracruz, señor concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, señor presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla, señor presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y Veracruz, hermanos cofrades, buenas tardes. Por octavo año consecutivo, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía organiza este acto del Sermón de las 7 Palabras, un acto que nació con la pretensión de ser un instrumento que ayudara a los cofrades de Yecla a vivir de una forma más intensa la Cuaresma, a ser una reflexión que nos introdujera en la meditación del ejercicio de este tiempo fuerte. Desde el principio hemos contado con la inestimable ayuda de varios colaboradores, la Basílica de la Purísima, Caja Murcia, Duograf y desde hace varios años la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento. Sin ellos la organización de este acto sería imposible. Para el sermón de las 7 Palabras de este año 2013 vamos a contar con la predicación del sacerdote don Diego Martínez Martínez. El reverendo don Diego Martínez Martínez nació el 18 de febrero de 1960 en Caravaca de la Cruz. Ordenado sacerdote el 27 de mayo de 1995 en la Archidiócesis de Varsovia, se doctoró en Derecho Canónico en la capital polaca. Es licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Varsovia, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Don Diego Martínez no es ajeno a esta ciudad, pues ejerció como juez sustituto de los juzgados de Yecla entre los años 1987 y 1989, periodo este en el que tuve personalmente la suerte de compartir con él una buena amistad al convivir juntos durante esos años en una comunidad de fe en el seno de esta iglesia, aunque más concretamente en la parroquia de San Juan Bautista de esta ciudad. En la actualidad es vicecanciller y vicesecretario general del Obispado de Cartagena, coordinador de asuntos jurídicos de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y rector del Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater de Murcia. Dirige los cursos de Derecho Canónico en Murcia, el Instituto Teológico San Fulgencio, el Instituto de Ciencias Religiosas San Fulgencio, el Instituto San Dámaso de Teología a Distancia y el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia. Junto a él podemos deleitarnos con las voces del coro Orfeus. En la primavera de 2010, un grupo de enamorados de la música, y especialmente de la música coral, viendo la necesidad que tenían de manifestar este sentimiento, decide crear Orpheus Music, una agrupación coral formada en su inicio por 16 voces mixtas, 16 hombres y mujeres con una amplísima experiencia en este campo de la música. Orpheus Music se asienta en 3 pilares fundamentales: el respeto mutuo, el compromiso individual de cada uno de sus cantores y el gusto por el trabajo bien hecho. Y es eso último lo que les lleva a dedicar el tiempo y el esfuerzo que sean necesarios en la preparación de cada uno de sus proyectos. Les gusta vivir la música plenamente y sin prisas. Orpheus Music pretende dar una vuelta más a la interpretación de la música coral en nuestra región, dedicándose a la realización y montaje de proyectos específicos, distintos e ilusionantes en cada momento y al mismo tiempo atractivo al gran público cada vez más exigente. Para la realización de estos proyectos está contando y contará en ocasiones con la colaboración de músicos e instrumentistas de reconocido prestigio. Sin más, dándole las gracias a todos y en especial a nuestros colaboradores, la Basílica de la Purísima, el excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, Caja Murcia y la empresa Duograf, les dejo con el reverendo don Diego Martínez Martínez.
Muy querido José Antonio, hermano párroco de esta basílica, un saludo también muy especial para las autoridades del Cabildo de Cofradías y de esta cofradía que nos invita esta tarde a este acto, a las autoridades civiles y a todos vosotros, hermanos. Escuchando esto que mi amigo Mario ha dicho, la verdad me sentía un poco raro. Yo soy Diego para muchos de vosotros. A Dios gracias. Sabéis que pasé por este pueblo efectivamente como juez sustituto, se ha dicho, y que en su día, precisamente desde aquí, pedí la renuncia a esto, pues pensando que iba a ser un tiempo corto. Fue en agosto del 89, pensaba que quizás en septiembre ya podría volver, y he vuelto ahora, es febrero del 2013. Ha pasado casi un cuarto de siglo, y esta comparecencia, entre otras cosas, la hago también en justicia, porque a Dios se le debe justicia, y a los hermanos, la justicia del agradecimiento. El Señor en este tiempo ha hecho algunos cambios en mi vida, y por eso esta tarde estoy aquí de sacerdote. Aquí al lado tenemos el registro civil, donde inscribía el nacimiento, o el matrimonio, o la defunción de los ciudadanos. Y hoy pues celebro el bautismo, que es el nacimiento para la vida eterna, o el matrimonio, que nos santifica como sacramento, o las exequias, que nos abren la puerta del cielo. Preparando un poco esta tarde este comentario, esta reflexión, la verdad es que aparece, y lo veréis, por todas partes, por muchas partes, la palabra justicia, lo justo. La justicia, como virtud moral, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Y para con los hombres se dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad en las personas y en el bien común. En mi caso, digamos que he cambiado la segunda por la primera. Por eso, como decía, en justicia esta tarde le di gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por haberme llevado en peregrinación al Monte del Gozo con Juan Pablo II y después al Pilar de Zaragoza y a los pies de la Santísima Virgen, que tan bien conocéis, veneráis y amáis aquí en Yecla, poder decirle un sí al Señor que tardó mucho tiempo. No lo oía, no lo quería oír, no tenía fuerzas para decirle que sí. Es cierto que esto tampoco fue fruto de una emoción, de una ilusión momentánea, sino, como ha recordado Mario, de una preparación en una comunidad neocatecumenal en la que poco a poco fui pues adquiriendo las gracias necesarias para poder seguir hoy al Señor. Le doy las gracias porque he podido evangelizar en diversas partes del mundo. Yo, que soy de Caravaca, pues en realidad soy cura polaco, como se ha dicho. Y he podido estar y anunciar el Evangelio primero en Venezuela, luego en la zona del Báltico, Lituania, Letonia y Bielorrusia, y también de modo más breve pero intenso pues en Ucrania, en Bulgaria, en Francia o en Italia. Quiero tener un recuerdo muy especial esta tarde para don Damaso Slava, que en paz descanse, que fue párroco de esta parroquia, que me habló de ella con mucha intensidad cuando yo lo conocí siendo estudiante de Derecho, y ya él intentaba convencerme de que me fuera al seminario. Finalmente, después de muchos años, se alegró de aquello. Pero ya, de algún modo, yo tenía una imagen de Yecla gracias a él, ¿no? Una expectativa que esta tarde, de algún modo, se ve realizada. Por lo tanto, permitidme que, abandonado ya aquel oficio en el que se me debía un trato de señoría, pues esta tarde anuncie al que es Señor de los señores y Rey de reyes. Y para hacerlo solamente lo puedo hacer parafraseando a San Pablo, cuando decía, y digo con él: hermanos, viniendo a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hago con sublime elocuencia o sabiduría,
pues no me precio de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presento a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no serán de persuasiva sabiduría humana. Esta sabiduría no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, sino una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso esta tarde, ojalá, hermanos, pueda nuestro ojo ver, nuestro oído oír y nuestro corazón ver aumentado su amor a Dios, para que así nuestra alma también se alegre en la esperanza de todos los bienes que Dios nos ha preparado y nos quiere conceder por medio de su Espíritu Santo, ya que este es el único que puede ayudarnos a hacer nuestras las palabras del Señor y a aplicarlas en nuestra vida, estas palabras que pronunció desde su trono de cruz que nos preside. Pero nos reunimos también esta tarde en un contexto histórico, consternados aún por el gesto de humildad, de valentía y de amor a Dios y a la Iglesia, a todos nosotros, que ha supuesto la anunciada renuncia de nuestro Papa Benedicto XVI. Nos anima, sin embargo, la esperanza cierta de que Dios proveerá, como tiene profetizado: os daré pastores según mi corazón. Pero somos conscientes de que debemos todos convertirnos, porque estamos en un cambio de época, en unos momentos en los que puede verse seriamente probada nuestra fe, en lo que todo cambia a un ritmo vertiginoso. Incluso los principios y valores que durante miles de años la humanidad ha tenido por comunes y ciertos, ahora se ven en entredicho. No por casualidad, el Santo Padre ha convocado y estamos celebrando el año de la fe. Y precisamente la Cuaresma es este tiempo propicio para fortalecer nuestra fe. Es cierto que no es un tiempo para sí mismo, sino en función de otro, nos recuerda precisamente nuestro Papa. Es un tiempo que nos conduce a la Pascua del Señor, a la victoria de la vida sobre la muerte. Pero ello depende también de nuestra preparación. Ya dicen los judíos que es el hombre el que entra en el tiempo, es el hombre el que entra en el Sabbat. Somos nosotros los que entramos en el tiempo pascual, ¿o no? También nos podemos quedar en la esclavitud de Egipto o en medio del desierto y no llegar a la tierra prometida. Por eso os invito, pues, a ver, a escuchar y a celebrar. Para ver nos preside, repito, el Santísimo Cristo de la Agonía. Os invito a contemplarlo, pero apreciando que estamos aquí también como espectadores. Existe una lucha, existe un combate desde el principio de los tiempos, desde antes de nuestro tiempo. Recuerda Santo Tomás Moro al comentar la agonía de Cristo, que nuestro Salvador quiso aprovechar su pasión para reforzar precisamente su enseñanza con su palabra y con su ejemplo. Esta imagen del Sagrado Cristo nos muestra a un hombre torturado, maltratado cruelmente. Como muchos sabéis, la Sábana Santa de Turín, de la que soy particularmente devoto, la que me ayuda, muestra el horror de un cuerpo cubierto de heridas, ensangrentado, mancillado. Tiene cientos de heridas. Dice un doctor forense que una sola espina de la corona produjo en la cabeza una herida de una profundidad aproximada de 1,5 centímetros, que bastaría a cualquier persona humana para causar un shock, para que perdiera el conocimiento. Y todo esto lo ha sufrido Jesús ciertamente por mano de hombre, los autores materiales, podríamos decir, pero inducidos, como suele pasar también en todo delito, por el autor intelectual.
Acabamos de escuchar de boca de San Pablo que ciertamente fueron los príncipes de este mundo los que crucificaron al Señor de la gloria. Los ángeles se asombraron y algunos se rebelaron cuando vieron que Dios iba a crear al hombre libre y éste podía rechazar su voluntad. Y no solo eso, sino que ese Dios omnipotente, eterno, impasible y perfecto se iba a rebajar hasta hacerse el mismo hombre e iba a ser rechazado y asumir las consecuencias que nuestras acciones merecen, que es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Por eso ya dicen los rabinos que Dios creó antes que al hombre la tesubá, la conversión. Y nosotros sabemos que esta es posible gracias a la redención de Cristo. Cristo ha suprimido el dominio que el príncipe de este mundo había extendido, teniendo al hombre cautivo de su tiranía. Pero para ello, para adquirir esta gracia, necesitamos escuchar. Dice la Escritura que la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La fe es un acontecimiento, una noticia que nos busca, que nos impacta. Una verdadera noticia impacta. La división del Papa a todos nos ha impactado. Por eso es noticia. Es noticia si me impacta a mí, si tiene algo que ver con mi vida. Por eso dice Benedicto XVI que el mayor acto de caridad es la evangelización, el servicio a la palabra. Los demonios odian la palabra. Dirá San Juan, Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios está en vosotros. Y dirá el Señor, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Por eso esta tarde, prestando mi voz al Señor con temblor, la voz siempre es el medio, soy consciente de que esta palabra penetra hasta la división entre alma y espíritu, como dice la carta a los Hebreos, dando el poder a todos los que la acepten de ser hijos de Dios. Solamente quiero recordar, antes de pasar a decir las palabras del Señor, que no fue Jesucristo un taumaturgo, un vidente, un mago, que fabricara arbitrariamente prodigios o palabras grandilocuentes, sino que de sus labios brotaban permanentemente las palabras que están contenidas en la Sagrada Escritura. Porque como dice el Salmo primero, que es el pórtico de todos los salmos, feliz el hombre que la ley de Dios susurra día y noche, permanentemente. Los salmos recogen todas las situaciones humanas, la tuya y la mía, y por eso Cristo, en la situación de la cruz, también de sus labios brotaba la palabra de Dios. Y por eso dirá San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer al mismo Cristo. Nosotros vamos a tomar algunas de las infinitas explicaciones que se podrían hacer de estas palabras de Cristo, sabiendo que Él le da cumplimiento a todo. A mí me impresiona ver que después de resucitado, dice San Lucas que tuvo que abrirle la mente a sus discípulos para que comprendieran lo que las Escrituras decían sobre Él. Es cierto que para ello necesitamos la fe que es un impulso de confianza y de abandono en la palabra y el poder de aquel en quien creemos, un acto de humildad. La primera frase que la Escritura recoge de nuestro Señor fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo asume la defensa de quienes le atacan, de quienes le acusan y condenan, de nosotros, pecadores. El perjudicado pide para los culpables una sentencia absolutoria. Aún más, asume sobre sí la pena que merecería nuestra conducta. Estaba con ello cumpliendo la profecía de Isaías. Él ha sido molido por nuestras culpas. Él llevó los pecados de muchos e intercedió por los rebeldes, por los culpables. ¿Por qué es tan importante el perdón? El Señor lo repite muchísimas veces en los Evangelios. Es una de las 5 peticiones del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a todo el que nos debe. O nos lo exigirá. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano.
Es cierto que en nuestra sociedad avanzada, entre comillas, progresista, entre comillas, iluminista, el perdón ha perdido su sentido. He oído que hasta ha desaparecido de algún diccionario de la cultura occidental. E incluso algunas personas públicamente lo han despreciado, diciendo eso del perdón es muy catolicón. Bueno, ojalá fuera así. Quizá desconocen el valor regenerador del perdón, es decir, que Dios, que es rico en misericordia, la misericordia hace alusión al corazón, miseria y cordes, ¿no? Dar el corazón a los míseros, a los desdichados. Pero es mucho más, dice el cántico de Zacarías, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. De tal modo que en hebreo está ligado a la matriz, a las entrañas, rajamín, que son la fuente de la vida. Porque el perdón recrea, nos da una naturaleza nueva. Solo Dios puede crear. La Biblia comienza así, ¿no? En el principio Dios creó. Este verbo, que es especial en hebreo, significa un acto por el cual se da existencia a algo que no existía. Y esto, perdón, filosóficamente es imposible. Todos hemos estudiado, al menos los que tenemos canas, que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Dios es el único que puede crear de la nada algo. Pues cuando David, reconociendo su pecado, pide la ayuda de Dios, le pide esto: crea, oh Dios, en mí un corazón puro. De tal modo que la justificación del pecador es la obra divina por excelencia, análoga al acto creador. Porque al igual que solo Dios puede preservar del pecado, como lo hizo con la Santísima Virgen María, Inmaculada, en su concepción, también solo Él puede devolverle al pecador un corazón nuevo capaz de amar. Y esto se realiza a través de los sacramentos, de ahí la importancia de los sacramentos. El bautismo, que ya expulsa a los demonios, y el sacramento de la penitencia, que es un nuevo bautismo, un nuevo renacer. Dicen los exorcistas que no hay nada mejor contra el demonio que una buena confesión. Dice, es mejor que incluso que un exorcismo. Por eso nosotros estamos llamados también a tener esta misma actitud con los demás. A veces nos sale nuestra justicia el pedir responsabilidades. Sin embargo, Cristo nos ha perdonado, dirá San Pablo, haced vosotros lo mismo. Por ejemplo, esto es importantísimo en el matrimonio. Se incide muchas veces en el amor, en el afecto, en la atracción sexual, y no se recuerda que el perdón reconstruye lo que la debilidad humana rompe. Por eso luego se rompe a veces la convivencia, porque del amor al odio hay un paso. Es entonces cuando aparece la debilidad y la posibilidad de restaurarla con el perdón. Pues para ello, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo, y esta tarde a cada palabra del Señor le vamos a asignar, es una licencia, pero tiene su sentido, un don del Espíritu Santo. El primero es el don de ciencia, que nos da el discernimiento. Sin discernimiento no hay cristianismo, puede haber sentimentalismo, emoción, incluso si queremos religiosidad, pero no fe. Cristo no obró por sentimiento cuando pedía el perdón para sus asesinos, sino que venía a cumplir la voluntad de aquel que lo había enviado, a salvarnos. Porque el discernimiento es aquello que nos permite descubrir la voluntad de Dios y también descubrir cuál es la voluntad de Dios en relación a la injusticia que me hacen a mí. Por eso el don de ciencia nos permite conocer a Dios, tener una relación especial con Él. Se conoce lo que se relaciona en la Biblia. Dirá incluso la teología que se conoce a Dios cuando estamos bajo el efecto de su juicio, y el juicio de Dios ha sido perdón y misericordia. Y también necesitamos conocernos a nosotros mismos y de ahí poder entender a nuestro prójimo. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, nos repite el Señor. Por eso necesitamos dejar de juzgar con los criterios del mundo y juzgar con el
criterio del Espíritu Divino, con lo cual no nos equivocaremos. La segunda palabra que dijo el Señor fue: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a reflexionar sobre esta palabra, hoy. Jesús vive el hoy por excelencia, sabe vivirlo. Nosotros a veces no somos conscientes de la importancia del hoy, de que mis decisiones son ahora o nunca. No solo eso, sino que viviremos eternamente lo que hayamos vivido aquí, lo que estemos viviendo aquí. Que nuestra eternidad se decide en este hoy. A veces pensamos que aún tenemos tiempo, que por ahora no debo plantearme ciertas cosas o tomar ciertas decisiones. La Iglesia nos ayuda, nos hace cada día recitar el Salmo 94, si hoy escucháis su voz. El Evangelio muestra la importancia que el Señor le da al hoy, cuando le dice a Zaqueo, pues hoy tengo que alojarme en tu casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Para salvarnos, pues, debemos entrar en el hoy, porque lo contrario es alienarnos, es vivir fuera de la realidad. Dimas, el llamado buen ladrón, supo vivir el hoy, el kairos, el tiempo favorable. En la Escritura se nos invita a entrar en el hoy, es decir, en la gracia de Dios, en el descanso, en la comunión con Él. Y hay una cosa que nos lo impide. ¿Qué me impide a mí entrar en el descanso de Dios? Pues la incredulidad, dice la carta a los Hebreos. Es decir, el amor al pecado. Dice, espero que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado, porque no entran en el descanso sino aquellos que creyeron. Y hemos entrado hoy en el descanso los que hemos creído. Cristo entra en el verdadero Sabbat, en el reino eterno, y yo puedo ir con Él o rechazarlo. A veces, mirando esta escena, la conversión de un pecador, en el último momento podemos escandalizarnos del pecado de otros, sobre todo si son bautizados. No digo nada si es un consagrado. Nos escandaliza que se arrepienta después de haber pecado gravemente. No lo ve así Dios. Dios le dice en la parábola del hijo pródigo, le dice al hermano mayor, este hermano tuyo estaba muerto. ¿Creemos en verdad que el aguijón de la muerte es el pecado, que el que peca entra en la muerte? Nos alegraríamos de la conversión de toda persona. Por eso, hermanos, no posterguemos para el mañana nuestra conversión. Ya dicen los antiguos que es más fácil cambiar el mundo a cambiarnos a nosotros mismos. Y el pueblo de Israel pues también esperaba, el día de Yahvé nos convertiremos. Pues llegó el Mesías y no lo reconocieron. Es cierto que esperaban otro Mesías. No imaginaban que iba a ser un Mesías siervo, un maltratado ante quien se vuelve el rostro, desprecio de hombre, varón de dolores. Ayer me he impresionado buscando una palabra hebrea, en un diccionario hebreo, como decía, parece ser judíos, ¿no? Hablaban con desprecio de ese Jesús, dice, ese colgado, ponía así, ese colgado, con desprecio. Estaba profetizado, maldito el que cuelga de un madero. Sin embargo, nosotros hoy podemos reconocer en ese colgado, en este maldito que cuelga de un madero, al Rey de Reyes y decirle, Señor, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, cuando estés en tu reino. Porque nuestro hoy es eterno, nos hace entrar en la eternidad. Para ello necesitamos la virtud, el don de la prudencia, que nos permite aplicar hoy y no dejar para mañana la sabiduría, el discernimiento. A discernir nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para ello. Es cierto que hay otra sabiduría engañosa, a la que los atrae la astucia de la serpiente. Pero nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos elegir cada día, como las vírgenes prudentes, ser conscientes de la importancia de nuestra conversión y de nuestra salvación
y aceptar la gracia. Me ha ayudado mucho ver, hablando de la sabiduría, que una cosa que me impresionó mucho como sacerdote, ¿no? Recuerdo una sobrina mía muy pequeñita, aún no hablaba, y ya distinguía las cosas santas, al Señor, a la Virgen. Aún no sabía pronunciar la palabra, pero con el dedo la señalaba y le daba besos. Y efectivamente dice el compendio teológico que a veces los niños tienen un gusto precoz y particularmente vivo hacia todo lo que concierne a Dios y a la religión. Es curioso. Luego de mayores se nos pasa. Pues es que el Señor se complace en dar su sabiduría a los pequeños, a los sencillos. Y esta sabiduría divina nos ayuda a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. El buen ladrón miró hacia arriba, hacia el reino de los cielos. Para ello necesitamos, hermanos, la oración, el estudio de las Escrituras y cultivar una íntima relación con el Señor. En la siguiente palabra, el Señor dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esta palabra mujer sabemos que es capital, porque en ella está representada toda la humanidad. No solamente toda mujer, sino toda la humanidad. Pero a través de la mujer Dios ha querido que se realice la salvación, por medio de ella, por medio de María. Esto contiene una serie de verdades antropológicas que tenemos que hacer presentes. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha creado varón y mujer, iguales en dignidad. Ambos somos la imagen de Dios. Pero es cierto que la mujer está presentada como un sujeto importantísimo en la batalla escatológica. Aparece en el Apocalipsis una mujer vestida de sol y el gran dragón, la serpiente antigua que quiere atacarla, a ella y a su hijo. Por eso Dios nos da a María como madre. Qué palabra tan importante, poder decir madre. Y nos da una madre que es aquella que lucha también contra el mal y que lucha a favor del hombre, de nuestro bien y de nuestra salvación. La mujer tiene una fuerza moral especial, una fuerza espiritual especial. Dios le confía de un modo especial la suerte del hombre. Y ello incide en la vocación de la mujer. Por eso, hermanos, tenemos muy fácil el don del consejo, un don del Espíritu Santo, el don del consejo. Dice la Virgen: haced lo que Él os diga. Es decir, a aplicar en la práctica el don de la ciencia, saber conocer lo que debo elegir en mi propia conducta o en la del prójimo. Porque la segunda parte del consejo, de la virtud del consejo, del don del consejo, es aceptar el consejo. De tal modo que tenemos dos consejos. Nos dice el Señor: ahí tienes a tu madre. Nos dice la Virgen María: haced lo que Él os diga. Gracias, Madre Santísima Virgen Inmaculada, por ser la madre del buen consejo para todos nosotros. Y termino ya, antes de pasar a la Santa Eucaristía, haciendo presente la cuarta palabra: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un abandono aparente, porque Jesucristo tiene una experiencia, una intimidad con el Padre. Y sabemos que es el inicio de un salmo, no es el final, es el principio. Es cierto que nosotros en nuestra vida a veces no vemos esta mano providente del Señor, no vemos su acción salvífica, su amor misericordioso. Pero ¿puede acaso el ciego negar el sol porque no lo ve? Que yo no lo vea no significa que no exista. Quizá necesitemos, como el ciego del Evangelio, que el Señor nos abra la vista para ver el amor de Dios y del prójimo. Todos los santos han tenido que pasar por la noche oscura del alma, pero dice Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, que el alma, gracias a la purificación, se prepara a la unión con Dios. Es cierto que esta purificación es un fuego oscuro, espiritual y amoroso. Cristo, consciente de que está solo en relación al hombre, está solo en esta lucha con el mal,
Lo diría Isaías: de mi pueblo no hubo nadie conmigo, el lagar he pisado yo solo. Pero Cristo tiene plena confianza en el Padre. Nosotros, para tener esta confianza, necesitamos el don de la fortaleza, que nos permite entrar en la historia, emprender las acciones más difíciles y soportar las más duras pruebas por amor a Dios y la gloria de su nombre, no en nuestras fuerzas. Y esto se manifiesta incluso en la vida ordinaria, en las cosas pequeñas, en aquello que ha sido llamado el heroísmo de lo pequeño, que a veces es mucho más difícil y más penoso que las grandes cosas. Nos da fuerza y perseverancia para obedecer y seguir la voluntad de Dios y confiar siempre en su divina providencia. Por eso nos hace vencer el temor incluso a la muerte. El Señor acabará este salmo, estas palabras que inicia, el evangelista recoge la primera diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Por eso os invito ahora a alabar a Dios y a fortalecernos celebrando la Santa Eucaristía. Como tienen dicho los santos, una sola misa basta para hacernos santos. Doy paso al coro que nos va a iniciar, nos va a introducir en la Sagrada Liturgia. Se nos acaba de proclamar el Evangelio, la buena noticia, don Francisco, al que también saludo particularmente, al igual que a don Luis Emilio, que aquí, aunque ese es Luis Emilio, a mis hermanos en el sacerdocio. También el Señor lleva una historia con cada uno. Yo estoy, la verdad, un poco impactado. Acabo de saludar a algunos amigos que no veía desde hace 25 años o más y que me han hecho presente la historia de salvación que Dios lleva adelante. Tiempos distintos, tiempos de los estudios en Murcia, tiempos de estar aquí como juez. Me recordaba una muy querida persona, una hermana muy querida que me acogió al poco de llegar. Yo de esas cosas no me acuerdo, pero por eso ayudan. Dice que cuando vino, la mandó don Damaso a presentarse y parece ser, dice que yo le dije: bueno, ya veremos a ver esto de juez. Y me decía ella: bueno, pero es que hace falta que haya también jueces honestos, ¿qué tal? Y dice que yo le dije: bueno, hay uno que hace mejor justicia o que se encarga mejor de la justicia. Ya parece que se presentía algo de lo que luego sucedió. Hermanos, en este principio de la Cuaresma, la Iglesia nos entrega el Evangelio de las tentaciones. Las tentaciones que son la prueba de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Permitidme que subraye la primera y la última frase. Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Curioso que tuviera que entrar en la tentación, curioso que fuera al desierto lleno del Espíritu Santo. Quiero decir que lo llevó el Espíritu Santo, que las tentaciones están previstas para nuestra salvación. Y la última frase, el demonio se marchó hasta otro tiempo propicio. Y sabemos que el tiempo propicio fue el tiempo de la cruz, cuando volvió. Hemos dicho que existe una lucha, un combate del demonio contra Dios, no contra nosotros. El demonio quiere que nosotros le sigamos a él. Pero dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los espíritus del mal que habitan en el mundo tenebroso. Debemos entender, como decíamos, que estamos en un tiempo muy especial
en el que todo está en movimiento, todo está en entredicho, en cuestión. El hecho de que ya hayamos sido creados como imago Dei, imagen de Dios. La pérdida del valor auténtico de la maternidad y la paternidad en nuestros días. El hacer de los hijos un objeto útil o caprichoso. La pérdida de la autoridad. Sin autoridad no hay crecimiento. El niño que no tiene una autoridad no crece, toda la vida será un niño caprichoso. Sin embargo, dice la Escritura, el padre que ama a su hijo lo corrige. Y dirá el Apocalipsis, yo a los que amo los reprendo y corrijo. Estamos en un tiempo que está profetizado, en el que al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Por eso la importancia de entender las tentaciones y la respuesta del Señor, que emplea exactamente el mismo arma con el que es atacado. El demonio lo ataca ni más ni menos que con la palabra de Dios. No era nada absurdo lo que decía el demonio, que es Lucifer, el ángel de luz. Era el más inteligente, era el ángel número 1. Luego le perdió su soberbia. Pero no es el demonio estúpido. No menospreciemos la inteligencia del maligno. Ante esto solamente nos queda como defensa la humildad. La Santísima Virgen María es la humilde de Nazaret. Todos los santos se humillaron ante Dios, se reconocieron débiles y pecadores. Decía San Felipe Neri, todos lo sabemos, Señor, no te fíes de Felipe, que te la juega. Pues a la luz de este Evangelio, de estas 3 tentaciones, también podemos entender cómo Jesucristo responde a esta situación. Tengo sed. Sabemos que su cuerpo estaba deshidratado. Cuando uno pierde sangre, tiene sed, una sed insoportable. Pero hay un deseo mucho más profundo. En español, como en otros idiomas, sed también es sinónimo de deseo, afán, anhelo, ansia, pasión. ¿Qué desea Cristo? ¿Por qué dice deseo, tengo sed? Pues él ha dicho, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. Y se le presenta al demonio cuando tenía sed. Después de 40 días ayunando y 40 noches, al fin sintió hambre y al fin sintió sed. La tentación que nos invita a no sufrir. Es cierto que el demonio nunca ataca directamente a Dios. A Jesucristo intenta seducirlo, como lo hace con nosotros, para ver si murmuramos, como murmuró el pueblo de Israel en el desierto porque no tenían agua, tenían sed. Y nos invita a buscar la satisfacción, la seguridad, el pan, el agua aquí y ahora. En el afecto, en el sexo, en el poder, en la fama, en el dinero. Y todo ello deduciendo una catequesis. Dios se está equivocando, Dios no es amor. Por eso Cristo tiene sed de nuestra conversión, de que podamos amar como Él nos ha amado. Esto lo entendió perfectamente la Beata Madre Teresa de Calcuta. Es su motivo religioso. Tengo sed. De tal modo que dedicó toda su vida a los más pobres de los pobres. Una misionera de la caridad, como se llaman las hermanas, tiene que estar siempre por debajo del más pobre. O sea, ningún pobre puede sentirse pobre ante ella. Tiene que estar por debajo, sirviendo. Son las últimas de la tierra. A Teilhard de Chardin le impresionó, cuando él no era creyente, pues le impresionó que un sacerdote, parece ser que lo confesó también, le explicó que Jesucristo había tomado el último lugar de tal modo que ya nadie podía arrebatárselo. Cristo, sin embargo, nos ofrece el agua viva que calma nuestra sed, el agua viva que brota de su costado crucificado y que representa el Espíritu Santo como el don de la sabiduría, el don que nos hace vivir en la verdad, en la justicia y en el amor.
¿Y quién nos separará de este amor? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pues ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni siquiera la muerte. El Espíritu Santo, a través de sus dones, puede hacer que podamos entender la bondad del Padre y que sintamos un vivo horror por todo lo que podría aún mínimamente ofender a un Padre tan bueno, tan misericordioso y tan digno de ser amado. Y tenemos un respeto reverencial ante Dios, de tal modo que estaríamos dispuestos a morir antes que ofender la majestad del Creador. Y ello no por miedo al castigo, sino por un profundo amor y respeto a Dios. Es el don del temor de Dios, no temor a Dios, temor de perder al Señor, de perder la intimidad con Él, de no entenderlo, de rebelarnos ante el sufrimiento. El Señor dijo en la cruz: todo se ha cumplido. ¿Y qué es lo que se ha cumplido? Pues lo dice el Señor. No penséis que he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. A dar cumplimiento a la ley de Dios. ¿Y qué dice la ley de Dios? Pregunta a un joven: ¿cuál es el primer mandamiento? Dice: el primer y mayor mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. El segundo es similar a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Esto es lo que ha venido a cumplir el Señor. Nosotros, sin embargo, el demonio nos intenta seducir para que hagamos otras cosas que no son Dios y hagamos ídolos que no pueden salvar, dirá la palabra. Es curioso porque al ídolo yo le pido la vida y termina pidiendo, o sea, exigiéndomela él a mí. Nos hacemos esclavos de los ídolos. De tal modo que el sexo, el juego, la droga, el alcohol, la violencia son ídolos. Y también cosas en principio más inocentes. El arte, el deporte, también se puede hacer un ídolo en esta vida. Jesucristo dirá: solo a Dios darás culto. Esto es la justicia perfecta. El corazón del Evangelio, el corazón de la ley de Dios está en el Sermón de la Montaña. Cuando dice el Señor, no puedo decirlo entero, sería lo ideal: vosotros amad a vuestros enemigos. Eso es lo que ha cumplido Jesucristo. Preparas una mesa frente a ti, ante mí, enfrente de mis enemigos. Cristo nos ha amado cuando hemos sido malvados y pecadores, cuando lo hemos rechazado. Pero Él nos permite, nos concede el Espíritu Santo, de tal modo que este precepto se hace interior y puede ser cumplido. Para ello necesitamos el don de la inteligencia, es un don del Espíritu Santo. Es aquel que me hace saber cuál es el sentido de mi vida, entender el amor que Dios me tiene. El don de la inteligencia hace comprender todos los misterios de la fe, todo. Igual que las personas santas tienen este don, o sea, don de inteligencia no se debe confundir con la facultad natural de la inteligencia. Hay gente muy inteligente que no tiene el don espiritual de la inteligencia, porque no entiende nada de la fe. Hay gente que sabe la Biblia de memoria y no tienen fe. Hay gente muy sencilla que no tiene una gran inteligencia, no tienen coeficiente intelectual 180 y sin embargo tienen mucha fe, lo entienden todo. San José de Copertino, no me puedo detener, es el patrón de los malos estudiantes. No era muy bueno estudiando, pero tenía mucha fe. Supo explicar el misterio de la Santísima Trinidad a un visitador franciscano, él era franciscano, estaba en el establo. Los hermanos ni siquiera querían presentarlo porque no pensaban que se pudiera ordenar de sacerdote. Y precisamente el Señor le ayudó de tal modo que la única perícopa del Evangelio que se sabía en latín, entonces los exámenes eran lógicamente en latín, fue la que le preguntaron en el examen. Y aprobó el latín y lo ordenaron.
Pero como digo, tenía desde luego mucha fe. Se ponía a rezar y levitaba, se levantaba. Los hermanos se enfadaban con él. Pero hombre, dice, déjanos tranquilos, rezar laudes, no te levantes. Tenía muchísima fe. Pues este don nos hace entender todos los misterios. Por ejemplo, el valor infinito de esta Eucaristía que estamos celebrando. El sentido profundo de cada palabra pronunciada por nuestro Salvador o inspirada por el Espíritu Santo. De tal modo que, conociendo el amor de Dios, ya nunca dudamos de este amor. Sabemos que es infinito e inmutable. Dirá la Escritura, el don y la vocación son irrevocables. Por eso, por la fe, podemos conocer a Dios en sí mismo y después considerarlo en todas sus criaturas. Como hacía San Francisco, que lo veía en todo, ¿no? La hermana Flor, la hermana Luna o el hermano Lobo. Al lobo también le decía hermano. San Francisco no tenía maldad, no veía nada malo en todo lo que caía, en todo lo que nos rodea. Sin embargo, la idolatría, la tentación de la idolatría, todo esto te daré si postrándote me adoras, es todo lo contrario, es hacer falsos dioses. Como sabéis, hay un adagio que dice, se empieza por no creer en Dios y se termina creyendo en cualquier cosa. Pues el Señor nos puede ayudar a que no caigamos en esta idolatría, en que adoremos al único y verdadero Dios. Y para terminar tenemos la última palabra pronunciada por nuestro Señor. Padre, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la tentación que se llama de la historia. El demonio nos quiere decir, ¿y tú por qué tienes esa vida? ¿Qué sentido tiene todo lo que te sucede? ¿No será que el mundo está mal hecho? ¿No será que Dios se está equivocando contigo? Insisto, Él no ataca directamente, nos invita a nosotros. Hay sociedades secretas que se dedican a esto, a promover a un Dios que no es el Dios de este Jesucristo, no, este es un fracasado. Este es uno que invita a aceptar la injusticia, uno que ha sido despreciado como maldito crucificado, no. Se busca la razón, la diosa razón que fue puesta, os recuerdo y perdonad, en esta Basílica de la Santísima Virgen. Imaginaos que no hace tanto, en una catedral de Nuestra Señora, quitaron a la Virgen y pusieron a la diosa razón, porque es la razón la verdad, es la verdadera diosa. Somos hijos de esta cultura, somos hijos de la cultura iluminista, del iluminismo. Por eso el iluminismo desprecia todo aquello que es imperfecto y desprecia, por tanto, a Dios mismo y a su voluntad. ¿Quién es Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer? Yo soy Dios. Seréis como dioses, pecado original de la serpiente. ¿Quién es Dios para decirme no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás? Pues si somos como dioses, podemos hacer leyes contrarias a estos viejos principios. O peor aún, yo que soy jurista, podemos interpretarlas de modo torticero, de tal modo que es verdad que se puede no matar, o sea, que está prohibido matar, pero bueno, se puede matar al concebido aún no nacido, o al enfermo, que está ya muy malito. Se puede robar al indefenso, al que no tiene medios para protegerse o para defenderse. Y en esta palabra, hermanos, Padre, Abba, está todo el misterio de la salvación. El demonio desde el principio se ha querido hacer padre. Es el padre de la mentira, pero ha querido, dice el Señor en el Evangelio, vosotros sois hijos del diablo, porque queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Es decir, cuando seguimos al demonio, nos hacemos hijos del demonio. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso. Pues la mentira esencial, capital, es esta. Dios no es tu padre, Dios no te quiere, Dios no es amor, Dios se está equivocando contigo. Sin embargo, Dios no se cansa de llamarnos así y dice, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Este es mi hijo, el amado, el predilecto. Lo dice en Cristo de cada uno de nosotros. Y el Hijo nos ha mostrado al Padre. Cristo es el resplandor de la gloria y la impronta de la sustancia de Dios Padre. Por eso los apóstoles dirán, pues si sois hijos, como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba.
padre, papá. Y si eres hijo, también heredero. Y este espíritu no es de esclavo, sino de hijo adoptivo. Y se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Me he impresionado buscando algunas cosas de la Biblia. La segunda palabra más repetida en la Biblia, palabra sustantivo, es hijo. Más de 2000 ocasiones aparece en la Biblia. Dios no se cansa de llamarnos hijos. Pues para tener esta relación de hijos con Dios necesitamos el don de la piedad. La piedad afecta a nuestra voluntad, es un acto nuestro. Dios no nos puede hacer hijos a la fuerza, necesita nuestra respuesta, nuestro asentimiento. Pero este don de la piedad nos lleva a comportarnos con Dios como un niño se comporta con su padre, del cual se sabe inmensamente amado y querido, de tal modo que entonces nos permite obedecerle de forma natural. Un hijo confiado obedece a su padre y nos da un sentimiento de fraternidad con todos los hombres en cuanto que son hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos. Pero este don de la piedad también nos hace sentir una ternura especial hacia la Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre, dulcísima Madre nuestra. Pues bien, durante la Cuaresma podemos recuperar esta relación de hijos. Y para ello la Iglesia nos hablaba el miércoles de ceniza de 3 armas. Contra la tentación del pan, el ayuno. Dice, vosotros ayudad en secreto para que vuestro Padre, que está en los cielos. Contra la tentación de la idolatría, la limosna. El dinero es siempre símbolo de todo ídolo. Y contra la tentación de la historia, la oración. Y acordaos que en ese Evangelio se decía siempre lo mismo. Hacedlo sin que se sepa, para que vuestro Padre, y así vuestro Padre que está en los cielos, te recompensará. Nos hace recuperar la relación con el Padre. Porque hemos sido destinados todos a reproducir la imagen del Hijo de Jesucristo. Es cierto que esto se realiza a través de una nueva creación. Pero Cristo, restituyendo a la humanidad caída por el engaño del demonio, nos da esta imagen divina que el pecado había empañado. Y restablece un hombre nuevo que vuelve a la rectitud del juicio moral. Ya no tengo que yo decidir lo que está bien y lo que está mal. Seréis como dioses, el árbol del bien y del mal. Sino que puedo obedecer a mi Padre, puedo confiarme en Él. Y le concedo el derecho a la gloria que el pecado le había negado. Pues Dios nos concede también su gloria, porque nos la comunica el Hijo, que la posee en propiedad. Y todo esto mientras peregrinamos hasta el día en que en nuestro mismo cuerpo se revista la imagen del hombre celeste, del hombre que pertenece al reino de los cielos. Pues todo esto permitidme que lo resumamos con el maravilloso himno que está recogido en la Escritura y que nos hace presente la historia de salvación que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es muy conocido, lo sabemos casi de memoria, muchos lo sabemos de memoria, pero es importante que lo hagamos presente como marco de estas celebraciones de Cuaresma que nos lleven a reconocer en Cristo aquel que viene a salvarnos y a reconocer lo que ha hecho por nosotros, para poder celebrar dignamente esta Cuaresma y en este instante también para recibir las gracias que Dios nos quiere otorgar. Si me lo permitís, nos ponemos en pie. Cristo, a pesar de su condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, apareciendo en su porte como uno cualquiera. Y se hizo esclavo, siervo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo resucitó
lo exaltó y le dio el nombre más alto que existe, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Con toda la Iglesia hagamos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Se abre ante nosotros el camino de la Cuaresma con sus etapas, sus leyes y sus metas. Es un tiempo precioso, la primavera del Espíritu, la gran escuela de la fe. Pidamos al Señor que nos haga dóciles a su palabra para llegar completamente transformados a la Pascua. Para que en esta Cuaresma aprendamos a seguir a nuestro Maestro y modelo Jesucristo, el hombre nuevo, proyecto de una humanidad reconciliada con el Padre, roguemos al Señor. Para que especialmente en este tiempo celebremos el domingo como el Día del Señor, de la comunidad, el día de reconciliación y de la amistad abierta con todos los hermanos. Roguemos al Señor. Para que durante estos 40 días encontremos lugar y tiempo para dedicarnos a la oración, la meditación de la palabra y la limosna, y conocer así lo que Dios quiere de nosotros y poderlo realizar en nuestra vida. Roguemos al Señor. Para que todas las familias descubran la dimensión doméstica de la Cuaresma y, estudiando el Evangelio, puedan también encontrar la oración común y vivir unidos en la caridad. Roguemos al Señor. Pidamos especialmente por la Santa Madre Iglesia, por el Santo Padre en estos últimos días de su ministerio, y para que el Señor ilumine a aquellos que han de elegir al sucesor de Pedro en la tierra. Roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Señor cada día nos alimente con su palabra viva y nos conceda comprenderla y discernir en ella un camino de esperanza y de vida eterna. Roguemos al Señor. Señor, una vez más nos ofreces este tiempo propicio para recuperar el verdadero sentido de la vida y para reconciliarnos contigo y con los hermanos. Haz que todos juntos, tras las huellas de Cristo, caminemos día tras día hacia la alegría pascual, por Jesucristo nuestro Señor.